Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos. Javier, un poco inicias Bluebirds con los Tonys, como co-founders, Tony al cuadrado, que son dos cracks. Un poco, cuéntanos qué es Bluebirds y cómo iniciáis esa aventura. Pues mira, Bluebirds es un software, ¿vale? De sales engagement, ¿vale? Que lo que ayuda es a que los vendedores sean más eficientes haciendo su trabajo, y también de sales enablement, es decir, que sean más eficaces, ¿vale? Entonces, les damos una herramienta. La visión que nosotros tenemos es que los CRMs es una buena herramienta para tener toda la información del cliente en una base de datos y crear ciertos procesos, pero no son la mejor herramienta para que el vendedor en su día a día realice sus actividades, ayudarlo a vender. Y Bluebirds lo que está haciendo es eso. Básicamente es una herramienta de sales engagement y sales enablement para hacer a los vendedores más eficientes, que puedan hacer más cosas en menos tiempo, y más eficaces, que conviertan más. Yo cometí como una serie de errores y tardé cierto tiempo en montar un sistema de ventas que funcionara y que escalase, ¿no? Y cuando lo ves hacia atrás, piensas, hostia, esto es A, B y C, es decir, no tienes por qué cometer esos errores, puedes ir mucho más rápido si sabes directamente el camino, ¿no? Cuando eso es esa forma de hacer las cosas, que es verdad que al final mucho es Aaron Ross, Predictable Revenue, etcétera, pero luego lo tienes que aterrizar, y la teoría, aterrizarla, ahí es donde está la gracia, ¿no? Si no, todo al final sería coger un libro y no es eso, ¿no? Y ese fue el inicio de decir, oye, esto que ya lo hemos implementado en varias empresas, en UserZoom, en Redpoints, etcétera, y hemos visto que ha funcionado, vamos a ver si puede funcionar en otras, ¿no? Ese era un poquito el objetivo. Esa combinación, sobre todo de outbound e inbound, es una combinación que tenemos que hacer muy basada en pricing lifetime value, en base a ligarlo a un coste de captación, para poner un poco extremos, ¿no? Pues si quizás Salesforce es más para cuando va corporate, es más outbound, y Holded, que tiene un ticket más pequeño, es más inbound en cuanto a proceso de captación por el lifetime value asociado. Un poco ¿cómo veis esa combinación? Si un sector que el SaaS actualmente, pues creo que en España pues haya cogido bastante auge. ¿Qué consejos daríais en esa dirección? Yo creo que el mix de inbound y outbound está relacionado, como comentas, por el ticket medio que sacas por cliente, pero yo creo que sobre todo está condicionado por la madurez del mercado. Es decir, si estás en un mercado que es inmaduro, que estás innovando mucho, aunque tu ticket sea pequeño, es muy difícil que consigas algo de inbound, porque la gente no va a ir a buscarte, porque no sabe tampoco, no sabe, seguramente no sabe que tiene un problema, y si sabe que tiene ese problema, no sabe que el mercado se lo soluciona. Por lo tanto, hacer inbound es complicado. Por lo tanto, yo veo que inbound tiene sentido en mercados mucho más maduros, y por ejemplo Holded, lo que venden no deja de ser, es un mercado relativamente maduro. Lo que pasa es que ellos innovan en ese mercado, pero es un mercado relativamente maduro, ¿no? Es decir, es un ERP para pymes, o bueno, pues eso la gente lo sabe que existen softwares que hacen eso, y la gente va a buscarlos a internet. Si tú vendes, como vendíamos nosotros en UserZoom, temas de gestión y medición de user experience en el 2008-2009, la gente no esperaba que eso existiera, ese tipo de soluciones. Por lo tanto, solo te cabe hacer outbound, ¿no? Entonces, yo creo que la madurez del mercado marca bastante la estrategia. Y luego, cuando tú vendes una cosa que la gente conoce, tú imagínate que yo vendo un software de contabilidad. Hostia, vender outbound es muy difícil conseguir un meeting por outbound, porque yo diré, oye, cuando quiera algo de contabilidad, no te preocupes, ya me miraré lo que necesito y ya te llamaré. Mientras que normalmente aceptas una reunión de outbound
cuando es algo nuevo que dices, ostras, cuéntame, porque yo esto no había oído, venme y me cuentas, ¿no? Y, o sea que... Si tienes que evangelizar más mercado, pues tiene más sentido una estrategia outbound, ¿no? En este aspecto más explicativa, ¿no? Más de demo, más de mostrar funcionalidades, ¿no? El papel que juegan los fondos de Venture Capital Internacional, que en los últimos años pues hemos visto que están muy activos en lo que sería todo el ecosistema español, ¿no? En este sentido, Javier, pues tenéis desde UserZoom y también en Bluebirds, pues la presencia en ese sentido de inversores internacionales, y un poco pues también, Mario, pues habéis coinvertido con estos fondos también, ¿no? ¿Qué creéis que aporta un venture capital internacional en países donde quizá pues hay una mayor madurez en venture capital por trayectoria y años? En base un poco a vuestra experiencia, ¿cuáles son los puntos que son positivos? Va, A ver, Javier, si quieres empezar. sí, empiezo. La primera cosa es que tanto en UserZoom como en Bluebird nosotros nacimos con una vocación internacional, ¿no? Entonces tú al final dices, a ver, si eres internacional significa que tus clientes tienen que ser internacionales, que tus empleados tienen que ser internacionales y que tu consejo y tus accionistas tienen que ser internacionales. Por lo tanto, es una pata que yo creo que tienes que tener si naces con vocación internacional. Esa es la primera, ¿no? La segunda es que al final uno de los valores de tener venture capital en tu empresa es todas las conexiones, el network a todos los niveles que te dan, ¿no? Es decir, a la hora de encontrar, a la hora de irte por una ronda superior a la que has hecho, ayudarte a buscar los inversores, presentarte a clientes, presentarte a futuros empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tenerlo internacional, hombre, si es importante para ti otros mercados, pues eso también te va a ayudar. Y luego al final depende mucho de la persona concreta que tú tengas en el consejo y depende, o sea, que eso ya no, yo no creo que depende tanto no creo que dependa tanto de las nacionalidades, sino del background que tenga esa persona, del feeling que tengas con esa persona, de lo motivado que esté con tu empresa, que también eso es muy importante, tal. Por lo tanto, yo ahí sí que desmitificaría. O sea, yo creo que hay venture capitals españoles buenísimos que a tenerlos en el consejo es un lujo y aportan mucho. Y yo ahora, por ejemplo, en Encomenda estoy contentísimo, en Bluebirds estoy contentísimo con los board members que tengo. Y sin embargo, yo he estado en otros consejos de otras empresas con inversores internacionales que no aportaban absolutamente nada, y a lo mejor, o sea, bueno, que hay pros y hay contras. Y lo que sí que recomiendo, yo creo, es que el tema de los inversores internacionales llegue en el momento en el que tiene que llegar, porque al final, aunque uno nace con vocación internacional, tu primer mercado al principio es el mercado doméstico donde has empezado, ¿no? Y ahí es donde necesitas, yo creo, apalancarte sobre el ecosistema de inversores de tu país. Yo creo que no, en etapas muy iniciales, yo no recomendaría un fondo internacional. Luego sí, ¿eh? No, la verdad que coincido bastante con lo que dice Javi. Al final hay una labor muy evidente, ¿no?, de gestión de los boards, ¿no? Incluso el board en su conjunto y el board a nivel individual de cada uno de los miembros. Y ahí creo que es clave, ¿no?, encontrar a un inversor que esté muy alineado, ¿no?, con tu proyecto, ¿no? Hablamos mucho del product market fit y el founders market fit, pero hay un investors founders fit que también da mucha tela que cortar, ¿no? En base, no solamente, como decía Javi, a la parte más de skills que te puede aportar el propio inversor, sino también incluso afinidad personal. Respecto a la parte internacional, es verdad que hay proyectos que por lo general, ¿no?, porque están en alguna industria altamente escalable, como puede ser el gaming o otras compañías más social, donde es más sencillo escalar
global desde un inicio, pero efectivamente tienes que centrarte en un primer mercado para obtener métricas de esa industria, conocer muy bien el tipo de producto que tienes que desarrollar y ahí apalancarte con un fondo nacional tiene mucho sentido. Luego, evidentemente, el contar con un fondo nacional que esté reconocido, ¿no? O que sea conocido por parte de otros fondos internacionales siempre te va a ayudar, ¿no? Luego a conseguir una siguiente ronda con fondos internacionales. Y respecto a lo que comentaba Javi de escalar demasiado rápido a nivel internacional, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí tiene que haber un plan muy consensuado desde el principio entre tu primer inversor y tú como co-founder en base a, oye, ¿qué es lo que tenemos que validar a nivel nacional, ¿no? Y qué hitos hemos de conseguir antes de dar el salto internacional, ¿no? Para no ir ni demasiado rápido ni demasiado despacio e ir viendo que la compañía se está aproximando a ese momento adecuado en el cual dar el salto, ¿no? Probablemente es un ejercicio que no hace todo el mundo, ¿no? Y que creo que es sano, porque una internacionalización demasiado rápida puede costar muchas plumas y puede hacer que tomemos decisiones precipitadas en cuanto a estructuración de equipo, en cuanto a quema de caja, en cuanto a desarrollo de producto que luego a lo mejor no amortizamos, y hacerlo demasiado lento, pues a lo mejor minimiza el momentum positivo que podemos crear para posteriormente ir a esa ronda. Por lo tanto, como todo en la vida, es una cuestión de alineamiento y ponerse objetivos. ¿Qué papel, aparte de ese network, qué tiene que pasar en ese board y qué tiene que aportar un Venture Capital desde la óptica emprendedora y desde la óptica inversora que hoy aquí tenemos representada? ¿Qué pensáis en esa dirección? Yo creo que el board te tiene que ayudar a que cuando tomas una decisión tengas toda la información que necesitas para tomar esa decisión y hacerte un challenge a esa decisión. Es decir, mostrarte los diferentes ángulos que tiene esa decisión. Aparte de que luego al final se acaba tomando conjuntamente, pero siempre al final viene, la pone encima de la mesa el equipo directivo, ¿no? Entonces, para mí la función del board es obligarte en esa disciplina de decir, oye, preséntanos, uno al final está también en el corazón a veces del emprendedor moverte a nivel intuitivo y a nivel, y bueno, pues te obliga a justificar con los números esa decisión, a darte otros ángulos de esa decisión. Yo creo que una de las cosas que tenemos bueno y que tenemos malo los emprendedores es que lo que nos hace poder levantarnos todos los días y seguir adelante es que tendemos hacia el optimismo y a minimizar los problemas y el board te ayuda a ponerte enfrente de ellos y racionalizar ciertas cosas. Para mí eso es una labor. Sí, y al final complementas puntos de vista, ¿no? El propio inversor al final ve tu compañía desde un punto de vista más abstracto, ¿no? Y desde la distancia, y eso te permite pues identificar algunos puntos estratégicos que tú que estás en el día a día a lo mejor no ves. Evidentemente, como siempre, tiene que haber un consenso entre los diferentes miembros del board, eso por supuesto, y tenemos que ser conscientes también de que el que está en el día a día es el emprendedor, ¿no? Y al final el emprendedor tiene que hacer de emprendedor y el inversor tiene que hacer del inversor, porque a veces nos hemos encontrado inversores queriendo hacer de emprendedores y eso puede generar también cierto tipo de dinámicas que tampoco son positivas, ¿no? Pero bien, como decía Javier, aportar, mejor dicho, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, porque a lo mejor tienes diferentes miembros del board con perfiles y conocimientos diferentes y eso también enriquece la toma de decisiones. Y por lo general, incluso apoyo, ¿no? Porque a veces hay decisiones que hay que tomar que no son fáciles y creo que el buen inversor, no solamente el que está ahí para guiar cuando hay que tomar decisiones de crecimiento, de internacionalización y demás, sino también apoyar, si me permites, emocionalmente, ¿no? En la toma de decisiones que probablemente no sean tan fáciles para la empresa.